Buenos días nuevamente, doctores, doctoras. Ante todo, eh, feliz día de la mujer a todas las mujeres del grupo y a todas sus madres, abuelas, hermanas y todo. Eh, Básicamente este tema que vamos a dar es la culminación del segundo parcial para poder que hagamos el parcial. Ya es un tema de decidir cuándo hacemos el parcial, ¿no? Según la fecha que ustedes estipulen como grupo. Esto es lo que nos queda de temarios, por decir así. Hígado, vaso, vesícula biliar, páncreas, estómago, apéndice, hernias de aparato abdominal, trauma, cirugía pediátrica, que es lo que queda para el semestral. Y básicamente lo que incluye este parcial es mama, tiroides, colon, esófago e intestino delgado, ¿sí? Hoy mismo cuadro el tema de las presentaciones que tienen que dar de esta patología del tercer parcial. Ahí definimos la semana en que vamos a darla. Probablemente para el fin de mes vamos a hacer esas charlas, pero se las voy a mandar el día de hoy para que sepan cómo tienen que desarrollarlas. Bueno, el esófago básicamente es una patología que realmente... ¿Me escuchan bien? Aló. Sí se escucha, doctor. Listo, ustedes disculpen, estoy un poquito difónico. Bueno, el esófago realmente no es es un órgano que nosotros los cirujanos no impactamos, por decir así, mucho la vida de los pacientes, porque realmente hay muy pocas patologías que nosotros como cirujanos podemos resolver de esófago, porque básicamente se ciñe a lo que es cirugía cardiovascular y torácica. Pero sí por lo menos hay que saber ciertas patologías que podemos diagnosticar nosotros como cirujanos generales y ustedes tienen que saberlas en su defecto, ¿sí? Básicamente es un órgano que abarca la distancia entre el cuello y el estómago y a pesar de su simplicidad tubular, es en realidad un órgano complejo. Básicamente porque ese órgano carece de una estructura externa que se llama serosa y tiene una amplia irrigación, amplia drenaje linfático y aparte de eso, eh, eh, básicamente las patologías que en él se alojan son muy poco fáciles de diagnosticar en cierto sentido. Él atraviesa el mediastino posterior, funciona como zonas que pasan entre cambios de presión desde la base, presión atmosférica hasta el vacío internamente. Básicamente la fisiología es muy poca lo que sabemos realmente de él. Nosotros básicamente lo hacemos sin pensar, por decir así, sin esfuerzo. Cuando hacemos la deglución, básicamente es una propulsión que él mismo hace sin ningún problema, ¿no? Obviamente cuando hay una patología, sin duda, conlleva una gran cantidad de malestares que son significativamente mórbidos y mortales en cierto sentido. Eh, es difícil realmente cuando tenemos un paciente que tiene una lesión esofágica o una pérdida esofágica por un cáustico, por lo que sea, hacer reemplazo del mismo, ¿aló? Hacer reemplazo del Te mismo. estoy respondiendo desde la computadora porque el teléfono no me sirve. Ok. Hay que tomar en cuenta que la restitución del mismo es muy difícil porque no hay tejido en el cuerpo humano que se asemeje a su fisiología. Hay gente que lo reemplaza con parte de estómago, hay gente que lo reemplaza con el mismo colon, pero no es fácil realmente por el tema de la irrigación, ¿sí? Y básicamente en última instancia nada funciona como el mismo órgano original, o sea, no es fácil. Es un tubo muscular que tiene dos capas revestido de mucosa por dentro, recorre el cuello desde el tórax, desde la orofaringe, por decir así, básicamente, perdón, laringofaringe, disculpen, y se extiende hasta el abdomen y descansa discretamente en la región posterior del mediastino. Como les acabo de decir, comienza en la base de la faringe, a nivel S6, y termina en el esófago en distal, a nivel del cardia, la unión cardioesofágica, en T11 más o menos, cuando ya atraviesa el hiato esofágico. Y a lo largo de su recorrido, él está eh, colapsado, por decir así, o empujado, o hay unas impresiones que en él se imprimen, por decir así, por órganos que lo rodean, la aorta, a nivel cricofaringio, a nivel del hiato esofágico. Hay unas compresiones que en él se desarrollan. En ese sentido, hay cuatro segmentos esofágicos: la parte faríngea, que es la más superior, a nivel de la laringofaringe; la cervical, que es la que está a nivel de la tráquea, hasta el hiato, por decir así, el hiato del cuello, eso se llama la raíz del cuello; la parte torácica, que se tiende desde esa raíz del cuello hasta la porción del hiato esofágico distal; y finalmente la porción abdominal, que es bastante corta, que es la que se une al estómago a nivel del cardias.
Arriba se forma un esfínter esofágico inferior por la contracción de algunos músculos faringeos, constrictores de la faringe, y a nivel inferior, obviamente, el diafragma también le hace una compresión que le permite darle esa fortaleza para evitar que haya un reflujo gástrico, que es quizás una de las patologías más comúnmente que nosotros los cirujanos impactamos en los pacientes en el ámbito mundial. A nivel de la parte del esfínter esofágico superior, hay una debilidad que se da entre ciertas fibras musculares que se conoce como triángulo de Killian. Básicamente son fibras o debilidad entre las fibras oblicuas del músculo tirofaringio y fibras horizontales del músculo cricofaringio. Ahí hay una debilidad que permite que se dé una evaginación, por decir así, que es este que se ve a la mano izquierda. Es una debilidad posterior, básicamente posterolateral izquierdo, que es lo común entre los músculos constrictores de la faringe y el músculo cricofaringio, y se forma lo que se llama el divertículo de Zenker, que es quizás la patología más común en tema de divertículos esofágicos. Y básicamente es un paciente que cursa constantemente con mal aliento, que siente que se le llena la boca muy rápido cuando come, por decir así. Y es básicamente por eso, porque hay una debilidad que permite que se forme esa capa, pero básicamente con la edad. Al igual que se forman los divertículos con el tema de la pérdida de elasticidad, acá es lo mismo. Básicamente el esófago cuenta de una mucosa y la muscular propia, no tiene serosa. La serosa es la capa más externa del tracto digestivo, como yo les mencioné previamente en la clase de colon. Ahora la vamos a mencionar en la clase de intestino también. Y dentro de esa mucosa básicamente hay 4 epitelios, 4 zonas importantes. Está el epitelio, la membrana basal, la lámina propia y la muscular de la mucosa. En la profundidad de esa muscular está su mucosa, que es esta que se ve aquí. Y finalmente la muscular propia, ¿sí? Básicamente son las capas que tiene el esófago, no tiene serosa. Lo que está fuera de esa muscular propia le llaman adventicia, que básicamente está compuesto por los tejidos periesofágicos. Es básicamente el mediastino, las capas mediastínicas. Está compuesto de 2 haces musculares, uno circular interno y el longitudinal externo, que esto es constante en todo el tracto digestivo. Acuérdense que el circular siempre va por dentro, que favorece las propulsiones esofágicas. Y el muscular longitudinal externo favorece el acortamiento y alargamiento del tracto digestivo para que se propulse ese bolo alimenticio. Inicialmente las fibras superiores son estriadas y las más inferiores son de músculo liso, son involuntarias. Hay 3 constricciones, y les pregunta examen, que se le da al esófago por estructuras que están alrededor de él, que le dan esa impresión de estrechez, por decirlo así, cuando se hacen los estudios endoscópicos o los estudios con contrastes. La primera constricción es a nivel del músculo cricofaringio, mide más o menos 14 milímetros de diámetro, y es el punto más estrecho de todo el esófago, a nivel superior, en los músculos constrictores de la faringe. La segunda es la constricción broncoaórtica, que se da entre el bronquio izquierdo y la aorta, y es la segunda más estrecha, por decir así, y la más amplia de todas las constricciones que él tiene es la constricción diafragmática, que se da a nivel del hiato diafragmático, en donde ya se da la transición de esófago torácico o a esófago abdominal. Hay una zona o una transición que se da entre la unión gastroesofágica, o sea, en lo que es el esófago y el estómago. Hay 2 puntos endoscópicos, 2 puntos de visión externa. Esto es más que nada de utilidad para el marcaje en tema de cánceres esofágicos, y una utilidad también para los endoscopistas, básicamente para definir la distancia que hay de esa unión o esa transición de epitelio, un epitelio escamoso cilíndrico, de escamoso a escamoso cilíndrico, de epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico que ya es gástrico. Esa unión se le llama línea Z. Endoscópicamente se puede ver eso en un paciente y también es de utilidad para cuando estamos evaluando un tema de reflujo y la presencia de un esófago de Barrett. También se ven las transiciones de los músculos lisos de los pliegues rugosos del estómago en el tema de visión endoscópica. Una visión externa le llaman el collar de Helvetius o asa de Willis. Básicamente, si se fijan en la diapositiva de la izquierda, en la imagen izquierda, hay unas fibras oblicuas del esófago distal con unas fibras longitudinales de músculo más profundo. Ahí se llama collar de Helvetius. Ese es el marcaje que se le da externamente a la unión gastroesofágica cuando uno hace una visión desde afuera. Y también en ocasiones esofágicas, que es una almohadilla, un tejido periesofágico externo versus el estómago que carece de ese collar de grasa, por decir así. No son francamente marcadores de confianza, lo más importante son los marcadores endoscópicos. La vasculatura, si se fijan, es muy importante. La porción cervical
deriva de las tiroideas inferiores, que son ramas del tronco tirocervical de la subclavia. La porción torácica está irrigada por 4 a 6 pares de arterias esofágicas de ambos lados que salen de la aorta, y la porción abdominal está irrigada por arteria gástrica izquierda y gástricas y farénicas inferiores. Fíjense, las porciones superiores por las tiroideas, las porciones medias por las arterias derivadas de la aorta, y finalmente las arterias gástrica izquierda y farénicas a nivel de lo que es el esófago distal. Es por eso que el tema del desarrollo del cáncer esofágico es muy difícil de manejo por el tema de la irrigación y obviamente también por el tema de la vasculatura. El drenaje venoso va de la mano. Prácticamente algunos drenan el esófago superior directamente a la subclavia izquierda, en el esófago medio, por decir así, a nivel del sistema ácidos y hemiácidos de ambos lados. Y finalmente el esófago distal tiene cierto drenaje venoso a la vena cava superior y muy escaso a lo que es el sistema porta. Dentro de las patologías esofágicas, como les acabo de comentar, quizás lo más común es el tema del divertículo de Zenker, que es el más común. Hay divertículos parabronquiales y divertículos epifrénicos, pero son los poco comunes. Lo más común es el divertículo de Zenker, que ya mencionamos que es una zona de debilidad entre los músculos cricofaringeos y el músculo tirofaringeo, que se le llama triángulo de Killian, y usualmente es una evaginación que se da por esa debilidad entre esas capas, y finalmente se agranda con el tiempo, pasar los años, y se forma una zona, una especie de saco, que por lo general se deriva hacia la izquierda, y son pacientes entre los 60 y 70 años para arriba que clásicamente cursan con una presencia de halitosis o mal aliento, sensación de llenura fácil y sensación de tumoración en cuello. Se les hace un esófago, un estudio varitado, y se evidencia que tienen un divertículo, que finalmente el manejo de eso es quirúrgico. En ocasiones hacen una diverticulopexia. Diverticulopexia, o el término pexia, es simplemente fijar cierta estructura a algo alrededor. Hablemos de gastropexia, colopexia, enteropexia. Ese término es de fijar una estructura a una zona que esté circundante. Lo más común es la diverticulectomía. Como se ven en la imagen de la derecha, básicamente lo que se hace es una incisión cervical izquierda, se profundiza por plano, se localiza el esófago, que por lo general es más izquierdo que derecho, y se hace una escisión con una sutura mecánica en la borde o en la base del divertículo, ¿sí? Como lo ven aquí, con una sutura mecánica. Ella corta, grapea, y por arriba se puede cortar y completar la escisión sin ningún problema. La verdad que hoy en día, con el advenimiento de muchos estudios endoscópicos, es fácil de diagnosticar y fácil de operar en cierto sentido por la facilidad de los abordajes hoy en día y por la tecnología que tenemos hoy en día. La patología que quizás nos compete más a los cirujanos manejar cuando hay falla terapéutica es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Realmente ustedes, jóvenes, han sentido en algún momento sensación de quemazón en el esófago, presencia de mal aliento, todas esas cosas. El tema es que esos pacientes, hace muchos años atrás, el manejo era meramente quirúrgico. Era un paciente que tenía falla terapéutica, hacía muchas esófago de Barrett, cáncer esofágico, pero con el advenimiento de los inhibidores de bomba de protones ha cambiado mucho el manejo de estos pacientes, y ya esos pacientes que, por decir así, falla la terapia o no mejoran con los inhibidores de bomba de protones y con medicamentos que controlan la acidez, esos pacientes son los que francamente llegan a nosotros como pacientes potencialmente quirúrgicos. Pacientes que tienen que no se le alivian los síntomas, una tos crónica, ronquera, asma, dolor torácico, hay falla terapéutica, y bueno, hay sobrepeso y fallan todos estos medicamentos que están acá, que evitan la producción de ácido clorhídrico en el estómago, y hay un reflujo importante. Ya son pacientes que caen en una intervención antirreflujo, ¿sí? Esa intervención quirúrgica antirreflujo, nosotros básicamente lo que hacemos, o el cirujano que se encarga de ese tipo de patologías, es separar el esófago distal de los bordes o al hiato esofágico, jalarlo, por decir así, al abdomen por debajo, y crearle un collar de estómago, del fondo del estómago, de manera que tengamos una especie de puertecita o un esfínter. Reforzar, por decir así, el esófago distal, o aumentar la presión externa, extrínseca sobre ese esófago, para que finalmente ese paciente no tenga tanto reflujo. Básicamente ahí lo que se hace es eso, ¿no? Llevar el esófago distal al abdomen y darle una cobertura de estómago, como lo ven aquí. Le dan la vuelta al estómago, como ven en la imagen de la derecha,
de lo que es el fondo, le dan la vuelta y se pega con parte del fondo o la curvatura mayor para darle esa constricción esofágica y finalmente hacerlo descender y pegar a los pilares del diafragma aquí. Hay muchas formas de hacerlo. Hay duplicatura de Toupet, de Nissen, muchas técnicas realmente hoy en día. La migración laparoscópicas. También se hace esto que se llama fundoplicatura de Dor, que no es completa. La de Nissen es completa. Y hay otras que básicamente, como ven esta imagen de la izquierda en la C, ellos liberan todo el esófago, lo traen hacia abajo y básicamente le hacen el collar de estómago para poder aumentar la presión de ese esófago distal y disminuir la probabilidad de que haya reflujo gastroesofágico. Esa es la última opción, se podría decir, cuando hay una falla terapéutica o casos especiales, ¿no? Con obesidad y esas cosas. Dentro de los trastornos esofágicos benignos, que no comúnmente se encuentran, pero están descritos, de la perforación. Puede ser por métodos cáusticos, puede ser por trauma, puede ser por algo que se ingirió que lesionó el esófago. Es lo común. Lo común, realmente, con mi práctica clínica, lo que yo vi más es el trauma, arma de fuego, que es lo más común, lesiones que atraviesan el mediastino. El tema de esto es que son lesiones potencialmente mortales. ¿Por qué? Porque acuérdense que les comenté que la irrigación es importante. El grado de contaminación que confiere el hecho de que se perfore el esófago donde él está localizado, que es el mediastino posterior, conlleva que esas bacterias que se degluten o que están normalmente en el tracto gastroesofágico salgan al mediastino posterior. Y recuerden que el mediastino posterior y en todo el mediastino tenemos el corazón y tenemos los pulmones, y cuando eso se infecta va a ser una mediastinitis severa y el paciente no hay forma de que se pueda sacar una vez que no se diagnostica tempranamente la perforación. Entre más temprano se diagnostica la perforación, más sobrevida tenga el paciente, pero es mucho más delicado cuando se diagnostica tardíamente. Hay perforaciones iatrogénicas también endoscópicas, no es lo común. El trauma, como les acabo de decir, ingestión de cáusticos y perforaciones tumorales, que bueno, ya son ni modo, no se puede hacer mucho ahí. Pero básicamente 2/3 están aislados a lo que es el esófago torácico. Muy raros perforaciones esofágicas superiores, muy raras perforaciones esofágicas a nivel del hiato esofágico. Y la clave de tratamiento es reconocimiento temprano y diagnóstico y cirugía temprana. Aquí la prueba diagnóstica para una perforación de esófago y es pregunta de examen es la esofagografía con bario. Básicamente se le da a tomar a un paciente bario y se le hace una radiografía y se ve esto que hasta acá a la mano izquierda, una salida de contraste del lumen esofágico, lo que es diagnóstico para lo que es la perforación esofágica. Clásicamente estos pacientes tienen mucho enfisema subcutáneo, que significa mucho gas, mucha burbuja. Fíjense, por lo menos en la imagen número C, todo eso que ustedes ven negro o radiolucente, por decir así, en este caso hipodenso, todo eso que se ve en los tejidos blandos es aire. Obviamente, ¿por qué? Porque se va por el mediastino, por el espacio paraesofágico hacia el espacio retrofaringio, y todo eso diseca los planos subcutáneos y el paciente se llena de gas por todos lados. Podemos tener también, perdón, derrame pleural de ambos lados, y más hacia la zona que está afectada, por decir así, más la lesión. Usualmente es una lesión dual, cuando es una lesión traumática, y hacia donde fuga más la lesión o el contenido esofágico, donde se contamina más la cavidad pleural, por decir así. En ese sentido, el manejo debe ser quirúrgico siempre. Primero, tratar la contaminación, hacer un drenaje local amplio. Lo primero que se hace, obviamente, es el abordaje torácico izquierdo, que es lo ideal, la toracotomía izquierda, posterior, y esos pacientes hay que hacer el cierre del esófago o con sutura, o se les pone una cosa que se llama tubo en T. Básicamente es un tubito en forma de T que se le mete al hueco del esófago, se sutura alrededor y se hace una derivación externa con ese mismo tubito hacia afuera para que la saliva no pase la lesión. Lo otro es que usualmente se hace una esofagostomía proximal, se le aboca el esófago en el cuello y para que no pase saliva hacia el esófago distal. Y finalmente se le deja un drenaje de ambos lados, se lava la cavidad pleural y se le dejan tubos pleurales de ambos lados para drenar toda la contaminación que el espacio pleural caiga. Obviamente requieren antibióticos de amplio espectro y antifúngicos por el tema de que muchas veces presentan candidiasis por la ingesta a nivel de la candidiasis que puede haber a nivel oral. Fíjense, lo importante de esto es el tema de los síntomas. Hay una escala que se llama la escala de Pittsburgh que evalúan básicamente en base a la puntuación que tenga el paciente, el riesgo de morbilidad y mortalidad y la estancia hospitalaria. Fíjense que si ya sobrepasa de 5 puntos, la morbilidad es 80%. O sea que 80% de pacientes que tienen una puntuación de 5 en la escala de Pittsburgh
derrame pleural, taquicardia, una fuga no contenida, visualizada en esofagostomía, esofagograma de varios. Si hace un diagnóstico muy tardío, todo eso va aumentando el puntaje y el paciente tiene un riesgo de mortalidad hasta 30%. O sea que lo más importante aquí es diagnosticar a tiempo, resolver el tema de la fuga y obviamente hacerle un abordaje de antibióticos y multisistémicos para disminuir la mortalidad de estos pacientes. Fíjense que tiene menos de 5 puntos con el tema de que se opere temprano, ya es un paciente que tiene menos mortalidad. Cuando pasa las 24 horas, ya casi 30% de mortalidad. Como les dije, los pilares, reparación esofágica, cierre primario con férula o sin férula, se le pone ocasionalmente un parche muscular de músculo intercostal o un parche de pericardio o un parche de pleura. Se le coloca drenaje pleural de ambos lados, esofagostomía temporal, o sea, proximal, para que derivemos la saliva y salga por el cuello y no vaya hacia distal. Y una gastrostomía de alimentación, porque tienes que alimentar al paciente de alguna forma y la mejor opción es hacer una gastrostomía distal para que el paciente le pueda dar alimentación directa por el estómago. Clásicamente el abordaje es, como les acabo de decir, del lado izquierdo, porque el esófago está más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho cuando se hace una esofagostomía proximal. A nivel torácico, el abordaje es torácico izquierdo, posterior, porque obviamente el esófago está más orientado a la izquierda que a la derecha y permite mejor abordaje. Y hay que tomar en cuenta que el lado derecho está la vena hemiácido, ácido, perdón, que conlleva riesgo de morbilidad más importante. Bueno, dentro de los tumores benignos del esófago son muy pocos. Nada más se los pongo en verde porque son los que están más descritos: los lipomas, los hemangiomas, los tumores neurales. Olvídense del resto, no hay forma de diagnosticarlos, son muy poco frecuentes, incluso son menos frecuentes que el cáncer de esófago. Así que es irrelevante, por decir así, conocerlo. Lo negativo del esófago es que los tumores esofágicos malignos son más comúnmente encontrados que los tumores benignos, y más comúnmente es el adenocarcinoma, que ha cambiado últimamente la histología del mismo. El aumento de la epidemia de obesidad, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico contribuyen al adenocarcinoma. Previamente era el tema secundario al consumo importante de cigarrillos, que disminuyó con el pasar de los años y de hecho ha disminuido la probabilidad que tengamos carcinoma epidermoide o escamoso, que es el más común encontrado en ese entonces asociado al tabaco y al alcohol. Hoy en día lo más común es el adenocarcinoma por el reflujo gastroesofágico y por aumento de lo que le acabo de decir de la obesidad y factores que favorecen el reflujo y un esófago de Barrett. En este sentido, siempre ha sido más prevalente en los varones. En la raza es difícil incluir un tipo especial de raza. Cuando tenemos lesiones esofágicas, lo típico es que se le hace un estudio varitado y encontramos una lesión en mordedura de manzana, como se encuentra en colon, cuando encontramos cáncer de colon, pero muy poco se hace hoy en día. Cuando hacemos un trago de bario podemos encontrar esta lesión, una estrechez importante, porque el tumor ha crecido hacia lo que es las capas más profundas del esófago. La endoscopia es importante para estos tipos de pacientes, para una biopsia y evaluar la distancia que hay del esfínter esofágico superior o de la arcada dental para ubicar el tumor en base a la relación de distancia, porque eso es importante en tema de pronóstico, ¿sí? Lastimosamente en esófago no tenemos una cobertura externa que se llama serosa y el drenaje linfático está de la mano con la vasculatura, y acuérdense que la vasculatura es amplia. Cuando ella afecta a estructuras más allá de la capa muscular, ya es prácticamente poco probable salvar al paciente. Incluso cuando llega a las capas de la submucosa, lo atraviesa, ya es un paciente que tiene riesgo de extensión al grano linfático. Y el manejo ya es un tema difícil. Ahí más que nada requieren el hecho de que se le haga cirugía química y radioterapia y eventualmente hacer estudios endoscópicos cerebrales para evaluar la involución del tumor y pensar en operar. Nunca hay que dejar de lado la cirugía porque al final sí ayuda mucho, pero hoy en día lo que está de boga es el tratamiento un poquito más de tipo quimio y radioterapia, ¿sí? Básicamente es lo que yo quería que ustedes supieran de esófago, más nada. Por lo más común hoy en día es el adenocarcinoma, ya no tanto carcinoma escamoso. La patología más común es el divertículo de Schenker y lo que más comúnmente operamos los cirujanos es el reflujo gastroesofágico. Para entender las patologías abdominales hay que entender la irrigación y el drenaje venoso de las patologías abdominales. A diferencia de prácticamente el resto de la anatomía, el drenaje venoso aquí no va de la mano básicamente con la irrigación, porque la irrigación usualmente proviene de la aorta y normalmente regresa al corazón gracias a la gran vena cava superior e inferior. Acá no. Acá la irrigación sí es de la aorta, por el tronco celíaco inicialmente, que da la gástrica izquierda,
da la esplénica y da la hepática común, y esa cada unas subramas que van a irrigar tanto el estómago como el páncreas, duodeno. Finalmente, la segunda y la tercera parte, arterias ventrales, por decir así, la aorta, viene la mesentérica superior, que básicamente da irrigación a todo lo que es el intestino medio o lo que deriva del intestino medio, desde duodeno, traits, duodeno yeyuno, perdón, todo lo que es intestino delgado, parte del páncreas, con algunas emergentes pancreáticas inferiores, las ramas iliales que dan las ramas del ilio distal y las ramas que le comenté del colon derecho, ¿no? Lo que es la cólica derecha, cólica media y la ileocólica, que van a irrigar las porciones distales, intestino delgado, colon ascendente y parte colon transverso. Finalmente, la mesentérica inferior irriga todo lo que es el colon transverso distal, colon descendente y parte de lo que es el recto superior gracias a la hemorroidal superior o rectal superior. Entonces, básicamente, tenemos que entender que la mayoría de las irrigaciones de los órganos abdominales proviene de la aorta gracias a esas tres ramas. El drenaje venoso es un poquito distinto, no va de la mano, por decirlo así, con las mesentéricas. Hay dos grandes venas, o tres grandes venas, perdón, que confluyen para formar esta gran vena que se llama la vena porta, que esta la estudiaremos cuando hablemos del hígado. Esta vena porta recoge todo el drenaje venoso de las patologías abdominales, estómago, vaso, páncreas, duodeno, vesícula, intestino delgado, grueso, todo. Básicamente gracias a la esplénica que está aquí, que se une, o básicamente a ella, perdón, llega a la mesentérica inferior, justo aquí, y después forma un tronco común que se une a mesentérica superior y forma la vena porta. Y esa vena porta entra al hígado, y ahí es donde se da un tema de metabolismo importante, de lo que se absorbe a nivel intestinal, lípidos, carbohidratos, y básicamente eso eventualmente se excreta o se lleva por las venas suprahepáticas a la vena cava inferior y finalmente es llevado a la aurícula derecha, ¿sí? Y en eso radica el hecho de que la mayoría de las patologías abdominales, cuando se desarrollan malignamente y son avanzadas, por decir así, desarrollan metástasis a nivel hepático. ¿Por qué? Porque el drenaje venoso es directo al hígado, ¿sí? Entonces aquí fíjense lo importante de la relación que existe de esa gran vena porta esplénica y la mesentérica inferior y la mesentérica superior junto a lo que es el páncreas, cuando hablemos de páncreas. Y cuando hablamos de intestino delgado, se acuerdan, más adelante se van a acordar del drenaje venoso. Y el hecho de que todo esto está unido, por decir así, a los grandes vasos del abdomen, aorta, vena cava por detrás y la porta por delante. Y cuando hay tumores aquí de la segunda porción del duodeno, y cuando hablamos de páncreas, también hay que tomar en cuenta por el tema de la gran excisión quirúrgica que hay que hacer en esos pacientes, cuando hablemos de poliposis adenomatosa familiar. Entonces, vamos a hablar de intestino delgado. Intestino delgado básicamente se puede decir que es el pilar o la razón de ser el tubo digestivo. ¿Por qué digo esto? Porque es la parte más importante del tracto digestivo, sin duda. Es el artista. El esófago hace su trabajo, pero podemos vivir sin esófago. El estómago hace su trabajo, pero lo podemos cortar todo. Pero no podemos llevar todo, no podemos quitar el intestino por completo. Porque es el órgano que conceptualiza tanto la parte de absorción, que es lo más importante, es el principal sitio de digestión y absorción de nutrientes, y es el principal órgano que produce inmunoglobulinas para el sistema inmunitario y endocrino, ¿sí? Juega un rol de digestión, de absorción, de inmunidad y sistema endocrino. Tiene una gran diversidad de estructuras celulares que le otorgan esa facilidad. Una red compleja neural para coordinar funciones y básicamente se deriva de esto que se llama enterocito, ¿sí? El tracto digestivo tiene, como les acabo de decir, mucosa, que es la más superficial, hacia el lumen intestinal, la submucosa, donde están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, la muscular y finalmente la serosa. La serosa es la parte donde está la parte más externa, que viene siendo esto acá afuera. Acá está la muscular, circular interna, circular interna y longitudinal externa, y finalmente la serosa, que es la capa más externa que le provee esa cobertura, por decir así. Y dentro de esos enterocitos, en el borde en cepillo que se ve aquí arriba, hay una cantidad enorme de células que tienen roles importantes de absorción, hay intercambios celulares, de nutrientes, y básicamente con el objetivo de que nos mantengamos nutridos nosotros. Entonces, dentro de las patologías más comúnmente encontradas en el ámbito quirúrgico, lo que más vemos es el hilio postoperatorio. Clásicamente, hilio se define como paralización del intestino
y es lo más comúnmente visto nosotros. La segunda patología que nos compete, por decir así, en cierto sentido, es la isquemia mesentérica aguda, que a pesar de tantos avances que se han dado, no hemos logrado impactar en la sobrevida de estos pacientes, ¿sí? Aquí lo difícil del intestino delgado es que, a diferencia del colon, no contamos con tantos estudios para hacer el abordaje. Afortunadamente, la mayor cantidad de patologías del tracto digestivo no derivan del intestino delgado, derivan del estómago, vesícula, páncreas, colon, por decir así, y muy pocas, por decir así, del intestino delgado, afortunadamente. En este sentido, es importante el juicio clínico para determinar las patologías quirúrgicas del intestino delgado y lo otro, entender la anatomía y fisiología del mismo. El intestino delgado básicamente se extiende desde el píloro, o sea, desde la última porción del estómago hasta la válvula ileocecal, o sea, hasta el ciego. Y en ese sentido tiene más o menos una longitud de 4 a 6 metros, perdón. La primera porción se llama duodeno, ya ustedes deben saber mejor que es anatomía, que va desde lo que es el píloro hasta la transición yeyuno duodeno a nivel del ángulo de Treitz o ligamento de Treitz. Después no hay una transición definida, por decir así, entre yeyuno y ilion, pero esa transición por lo general se da a nivel de los últimos 2 tercios, o sea que dividimos el yeyuno y el ilion en 3 tercios. Por lo general, la primera porción o el 40%, el primer 40% es yeyuno y el restante 60% es ilion. Francamente, no hay un margen para definirlos, pero hay cosas que permiten definirlos macroscópicamente. El intestino tiene pliegues circulares o válvulas conniventes, que eso es lo que vemos cuando vemos las famosas pilas de moneda, ¿sí? El colon no tiene eso y no se ve eso en las radiografías. En el colon sí, en el intestino delgado sí se ve. Por lo general, el yeyuno es un poquito más, un diámetro mayor, no tiene una pared más gruesa, los vasos son un poquito más largos y tiene menos grasa en lo que es el mesenterio, a diferencia del ilion. Y el ilion se caracteriza por tener más tejido linfoide, porque se le denomina placas de Peyer. Y por eso le confiere el hecho de que los linfomas son más comúnmente en ilion distal porque hay más tejido linfático. Estos pliegues circulares que ustedes ven aquí, como si fuesen grietas dentro de una montaña de nieve, por decir así, y cimas, eso son las válvulas conniventes. Eso le confiere al intestino una capacidad enorme de absorción. Si ellas están plegadas de esta forma, imagínense que uno las estirara, las dejara de manera lisa. El intestino tendrá una longitud hasta de 20 metros, porque ellos están plegados de esta forma, porque le confiere esa capacidad de absorción. Desde la mucosa ya adentro, miren todo lo que tenemos ahí, un montón de células en lo que es el enterocito, la capa submucosa donde están las placas de Peyer, seguidamente la muscular y afuera está la serosa. Esas placas de Peyer le confieren esa capacidad de tejido linfático. Repetimos las capas: mucosa, que tiene tres epitelios, su capa epitelio, lámina propia muscular de la mucosa, la submucosa, donde están los vasos sanguíneos, que son estos que están acá. Hay dos plexos importantes ahí. El plexo submucoso se llama de Meissner y el plexo mientérico, que es el que le confiere la motilidad, se llama de Auerbach, que está en la parte muscular. Y finalmente la serosa, que es por donde entran los vasos sanguíneos a alojarse en lo que es la submucosa. Y entra la parte nerviosa, que le confiere la movilidad y le confiere el tema del sistema endocrino. La irrigación, ya se las acabo de mencionar, al tronco celíaco y la mesentérica superior. Mesentérica superior, el resto del intestino delgado, el tronco celíaco, duodeno proximal, o todo el duodeno, por decir así. Drenaje venoso por la mesentérica superior. Vasos linfáticos van de la mano con los vasos sanguíneos. Y hay que estar clarito que la inervación en el intestino delgado, igual que el colon, hay una inervación simpática y parasimpática que vienen de lo que es el nervio vago, que es la parte parasimpática, y el hecho esplácnico o los nervios esplácnicos, que son nervios simpáticos de la cadena dorsal de la médula, que le confieren esa capacidad de ir en contra del sistema parasimpático, o sea, de no estimular, por decir así, o bajar la estimulación. Esta es la irrigación, como les acabo de decir, casi toda depende de la mesentérica superior, ramas yeyunales, iliales, y las ramas que le comenté, el colon, y algunas ramas que se dan al páncreas acá. Entonces, histológicamente tiene mucosa, submucosa y mucosa. La mucosa se subdivide en epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Hay unas criptas que se llaman criptas de Lieberkühn que se van hasta la submucosa casi, hasta donde están los vasos sanguíneos y la parte linfática, y le confiere esa capacidad de absorción. Esto que está acá viene siendo unas criptas de Lieberkühn aquí. Este es el borde en cepillo o las criptas que les comenté antes, las válvulas conniventes. Y finalmente las criptas, lo que se profundiza, que le da la capacidad de absorción a estas células que están acá abajo y la producción de moco y muchas cosas que veremos más adelante.
Hay un montón de células en el intestino delgado que derivan embriológicamente y se diferencian en enterocitos, como en células caliciformes, células endócrinas, células de Panel que producen el moco. Por decir así, una célula pluripotencial madura y se va diferenciando en cada una de estas, que cada una tiene una función importante. Enterocitos se encarga del papel más importante, fisiológico, absorción, intercambio de nutrientes. Caliciforme tiene su rol en el tema de producción de moco, igual que la célula de Panel. La célula de Panel tiene un rol en el tema inmunitario. Y la enteroendocrina en producción de hormonas que favorecen el trabajo de muchos órganos abdominales como el páncreas, como el colon, como la vesícula, como el estómago, en cierto sentido, fíjense. Enterocitos se encarga de esto, secretar y absorber. Células caliciformes producen moco para que mantengamos humectada esa capa del borde del cepillo. Células de Panel se encargan de producción del tema de inmunidad. Aquí en esa célula de Panel es donde se cree que se desarrolla el tema de la enfermedad de Crohn, que es una sobrepresentación de antígenos a estas células inmunitarias y se da autoataque, por decir así, de la mucosa y submucosa de las capas del tracto digestivo. Las células enteroendocrinas son las que le acabo de comentar, que producen muchas hormonas para que se desarrollen los estímulos endócrinos del tracto digestivo, y las células M, que básicamente tienen que ver con la lámina propia del tejido linfático. Las células endocrinas que se encargan de la producción de hormonas, tenemos de tipo G, producen gastrina, tipo S, que producen secretina, que favorece la liberación de enzimas como agua agua y carbonato a nivel pancreático. La colcistoquinina, producida por las células tipo I, que favorece la contracción de la vesícula y ciertos estímulos a nivel del páncreas. Y las células enterocromafines, que producen ya hormonas que se encargan de ciertos estímulos a nivel neurológico. Básicamente esto es el tracto digestivo. Este borde de cepillo es esto que está acá arriba, el enterocito. ¿Sí? Estas células que están acá, ya se las acabo de mencionar, básicamente están dispuestas de esta forma. Hay muchas uniones estrechas entre los enterocitos, se llama uniones parácrinas, por decir así. Y tenemos un borde acá arriba apical y un borde basal de la célula o el tejido del enterocito. Por debajo hay un montón de células que protruyen al borde del cepillo y permite, por decir así, la presentación de antígenos desde acá arriba. Acá son reconocidas y finalmente envían inmunoglobulinas a lo que es el tracto digestivo para la defensa. La submucosa, le comenté ya que tiene plexo submucoso de Meissner. La muscular, el plexo mientérico de Auerbach, este se encarga de la motilidad, y la serosa básicamente es la cobertura externa. Hay que entender un tema de digestión, ¿sí? Hay un borde apical que les acabo de mencionar, este de acá, hacia el lumen. Hay un borde basal y lateral, que es donde se da un intercambio que anteriormente solamente se pensaba que era del apical a la base. No, hoy en día se entiende que también se da entre las uniones celulares, para laterales. Esos transportes se dan de manera activa, de manera pasiva, dependiendo del gradiente de concentración de ciertas estructuras. Entonces, básicamente la absorción del intestino diariamente le llega más o menos 8 a 9 litros, que están distribuidos en la imagen de la izquierda, de la ingesta de saliva, de secreciones gástricas, biliares, pancreáticas, todo eso llega restante con un 1.500 a 2 litros diarios de agua o de contenido intestinal, que finalmente es absorbido en colon. En condiciones normales eso es lo que pasa. 80% se absorbe en intestino delgado y un 15 a 20% llega al colon para ser absorbido en colon. El transporte de agua es a través de la vía paracelular entre células, por decir así, desde el lumen pasa a la célula y el transporte se da entre células. El tema de sodio, glucosa y potasio se da gracias a cotransportadores que hay en la parte luminal, por decir así, en la parte apical, y en la parte basal se da un cotransporte de sodio y potasio dependiendo de los gradientes de concentración. No voy a hacer mucha énfasis en esto porque es fisiología. La digestión de almidones básicamente se degrada en el borde del cepillo gracias a unas enzimas que tenemos en la boca, en el páncreas, que hidrolizan, por decir así, esos almidones lo destruyen en oligosacáridos que finalmente son absorbidos en el borde del cepillo gracias a muchas enzimas y a la presentación de muchos factores que tenemos ahí en el borde del cepillo, como los cofactores SGLT1, que favorecen que esas hormonas pequeñas ya degradadas de oligosacáridos pasen al borde del cepillo y finalmente sean llevadas al torrente sanguíneo para que sean absorbidas de manera importante y distribuirse al tracto por el sistema cardiovascular. La digestión de proteínas, gracias a pepsinas pancreáticas, pepsinas gástricas, ¿sí? 10 a 15% del consumo energético consiste en proteínas. Y en ese sentido, los aminoácidos más importantes que le confieren
por decir así, la energía al enterocito es la glutamina. Entonces, por eso que ustedes muchas veces cuando vean pacientes en intensivo, intubados y que no están comiendo, se les intenta dar glutamina por vía de sonda nasoenteral o nasogástrica para poder estimular a ese enterocito que produzca o que trabaje, por decir así, y nos ayude con el tema del hilio dinámico. Aquí les acabo de mencionar que la digestión de las proteínas se da por pepsinas, por muchas hormonas a nivel de lo que es el páncreas, y el objetivo es finalmente que se degraden en oligoelementos para que sean absorbidos en el borde del cepillo, de esta forma de dipéptidos, tripéptidos o mejor aún aminoácidos, ¿sí? Ellos después van a la circulación portal y donde se da un tema de circulación enterohepática. Las grasas sí necesitan que sean degradados en los ácidos grasos, los triglicéridos, sean degradados en monoglicéridos, y gracias a una cosa que se llama micelas, que son, por decir así, esto que está acá. Básicamente la molécula de grasa viene siendo esto, y las sales biliares la rodean por una micela que favorece que sea atravesado, como se ve aquí en la imagen de la derecha, a través del borde del cepillo, y finalmente acá se vuelven a unir, o por decir así, a compactar, y finalmente van a la parte linfática, las que no queremos nosotros, como los kilomicrones, y el resto es llevado a los capilares sanguíneos para ser llevado a la circulación hepática. Básicamente es lo que se da con los triglicéridos, y finalmente se van a la parte de la linfa, y la linfa retorna esa parte de kilomicrones aquí a la subclavia a través del conducto torácico, y finalmente retorna a la circulación normal cardiovascular. También hay asociación de vitaminas. Hay unas que son liposolubles, otras que no son liposolubles, que algunas pasan de manera fácil por difusión pasiva, otras requieren que sean hidrolizadas y unidas a la proteína R para poder que sean llevadas a la absorción, y también requieren de un factor intrínseco. Por eso es que muchos pacientes que son sometidos a reacción gástrica requieren que se les indique factor intrínseco o vitamina B12, básicamente suplementaria, porque no tienen la capacidad de absorber esa vitamina en la digestión normalmente. Finalmente, la barrera inmunitaria, como les acabo de decir, gracias a las células de Panet, hay que recordar que el sistema inmunitario que confiere el intestino delgado es el más grande de todo de todo el cuerpo. Básicamente, gracias a las inmunoglobulinas A, las mucinas y el borde del cepillo, ellas básicamente confieren esa defensa innata que tiene el tejido intestinal. Pero sí, lastimosamente hay tejidos que son atacados por linfomas y se forman normalmente, o bueno, comúnmente, perdón, en el hilo distal. Ese tejido se llama tejido linfoide asociado a mucosa, GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue. Eso básicamente representa el 70% de todas las células inmunitarias del cuerpo. Eso se llama tejido linfoide asociado a mucosa. De ahí se desarrollan los famosos linfomas del tracto digestivo, que comúnmente se desarrollan en ilion. La motilidad, bueno, esto es importante saberlo porque es el intestino delgado por lo general es que retorna a la motilidad lo más tempranamente, a diferencia del colon y el estómago. Normalmente, en un transcurso de 10 a 20 minutos después de la ingesta, comienza el patrón alimenticio, o sea, la movilidad del intestino, y desaparece más o menos a las 4 o 6 horas, cuando ya se da esa propulsión hasta lo que es el válvula cecal e hilo distal hacia el colon. Esto que está aquí son células que actúan a nivel del intestino delgado. No voy a hacer mucho énfasis en eso, ¿sí? Lo importante es que el intestino delgado tiene una capacidad de adaptación muy, muy importante, pero tampoco hay que ser agresivo cuando uno reseca el intestino delgado. Tiene que ser lo más nocivo, lo menos nocivo, perdón, lo más noble. ¿Por qué? Porque independientemente que tenga una gran capacidad de adaptación, ¿qué significa esto? Que si yo tengo 6 metros de intestino, yo corto 3, ese restante 3 metros tiene la capacidad de adaptarse y absorber lo que esos 3 metros que perdimos quirúrgicamente hablando. Pero no hay que ser agresivo, hay que ser lo más noble posible. Ya viendo las patologías del intestino delgado, recordamos que la más importante es el hilo dinámico, la que nos compete más a los cirujanos, pero por lo general es el hilo postoperatorio. Vamos a hablar de patologías intraluminales, o sea, dentro del mismo lumen del intestino, e intramurales, de las capas musculares, por decir así, del intestino delgado, y la capa extrínseca, que vendría siendo las adherencias, que es la principal causa de obstrucción en un paciente postoperado. Esto que está aquí, la obstrucción intestinal dentro del intestino delgado, viene siendo la patología más comúnmente vista por nosotros. Y la principal causa es la adherencia, un paciente postoperado. Paciente no operado viene siendo las hernias inguinales, hernias internas, ¿sí? Eso es lo que más te causa obstrucción a nivel intestino delgado. Aquí está, adherencias, la causa más común de obstrucción, la principal causa. La segunda, hernia. Tercera, se puede decir que ilio por cálculo biliar, que
Es muy poco común, pero se puede dar cuando son pacientes con colicitis crónica, que veremos cuando hablemos de vesícula. Y ya después son neoplasia, carcinomatosis, intusucesión, que son las menos comunes. El vólvulo, enfermedad de Crohn, divertículo de Meckel, o sea, son las menos comunes. Cuando se obstruye un paciente, obviamente proximalmente se distiende, distalmente se colapsa. Y esa distensión proximal te causa dolor tipo cólico porque estás tratando de franquear esa obstrucción. Te puede causar diarrea ocasional si pasa algo hacia distal, distensión abdominal, aumento de las presiones intraabdominales del intestino y obviamente se conlleva el riesgo de que ese paciente se perfore o se isquemice. ¿Podemos definir parcial o completa? Bueno, vayamos a algo importante. Para definir una obstrucción parcial, por lo general es un paciente que está posoperado. Obstrucción completa, también un posoperado, pero aquí el tema está en la clínica del paciente. Paciente que insidiosamente se distiende, evacúa, se distiende, evacúa, le toma las placas, lo deja en nada por boca y el paciente resuelve sin hacer nada. Es una obstrucción parcial. Un paciente que a las 72 horas resolvió, se define por decir así, obstrucción parcial. Aquel paciente que no resuelve, que tú te das cuenta que está vomitando, no mejora en 24 horas, desarrolla un abdomen agudo, ya eso es completa y tienes que ir a operar sí o sí. Obstrucción de asa cerrada, ya les comenté en vólvulo. Básicamente es esto que está acá. No entra ni sale gas, pero aumenta la cantidad de gas interna. ¿Por qué? Porque hay bacterias que producen gas. Este es el dolor tipo clínico, un paciente construido, dolor abdominal tipo cólico, se distiende, vomita, estreñimiento, obstipación, constipación. Cuando el dolor es desproporcional, es porque un paciente que tiene ya datos de isquemia. Normalmente las células del cuerpo o el borde en cepillo protege a la submucosa, protege a la capa profunda del cuerpo de que las bacterias que son comensales, por decir así, no atraviesen el borde del cepillo. Pero cuando viene el tema de que se muere esa barrera, recuerden que yo les comenté que cuando uno tiene hilio, no hay producción de glutamina, no hay absorción de glutamina. Esa glutamina es esencial para que este enterocito trabaje y haga su función metabólica. Este borde del cepillo se muere y las bacterias pasan ¿a dónde? A la submucosa. ¿Y qué hay en la submucosa? Hay vasos sanguíneos. Y ahí viene el tema de translocación bacteriana. Esas bacterias se van al sistema vascular y viene el tema de sepsis, que se llama translocación bacteriana. Un paciente obstruido, los laboratorios sí nos ayudan, no son pactonomónicos para el diagnóstico, pero nos ayudan a evaluar algunas cosas como hipocalemia, causas no quirúrgicas, nos ayudan a evaluar la concentración, la presencia de leucocitosis, todas esas cosas con un hemograma. El examen físico siempre es importante. ¿Dirigido a qué? A evaluar una obstrucción mecánica versus un hilio. Mecánica, ¿qué voy a ver yo? ¿Qué voy a buscar? Adherencias, cirugías previas, hernias. Yo veo una tumefacción así. Para mí esa es la causa de la obstrucción. Entonces hay que ir a la parte clínica y ser, por decir así, dirigido. Importante, antecedentes quirúrgicos por las adherencias, antecedentes familiares, antecedentes de algunas patologías abdominales, un Crohn, un CUSI, la presencia de carcinomatosis por otras patologías que no hayamos identificado nosotros, pero el paciente lo sepa, un cáncer gástrico, por decir así. ¿Sí? Siempre es importante diferenciar eso. ¿Cuál es el diagnóstico de la obstrucción? Perdón, ya se lo comenté, usted lo sabe mejor que yo. La serie abdomen agudo, abdomen simple, abdomen de pie, radiografía tórax. ¿Qué vamos a buscar? Esto que está acá. Asas dilatadas, niveles hidroaéreos. Ya usted lo sabe mejor que yo. Escaso aire distal, pilas de moneda y edema interasa. Aquí está. Niveles hidroaéreos, edema interasa, dilatación hacia intestino delgado, pilas de moneda, las válvulas conniventas aquí están, hay ausencia de aire distal. Todo eso está acá. El CAT sí nos ayuda mucho, bastante, cuando tenemos esa duda, por decir así. En ese sentido, tiene una buena especificidad y una buena sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo veo un CAT y veo que hay mucha distensión abdominal, yo trato de buscar esa transición entre la asa distendida y esa asa que está colapsada. Eso nos ayuda mucho, la zona de transición. El colapso del intestino distal, eso nos orienta a pensar el sitio probable de obstrucción. Cuando tenemos un paciente que tiene una isquemia o una torsión de intestino, podemos ver el meso se puede ver en U, se tuerce, o en C. Y también podemos ver signos de neumatosis, que les comenté ayer en colon, la presencia de gas en la pared del intestino. Eso nos ayuda a pensar en isquemia. Fíjense en esta imagen de la izquierda. Aquí hay colapso de asas de intestino delgado distal y aquí hay asas distal proximalmente distendidas, igual que acá. Aquí está el signo de torsión del meso, ¿sí? Hay ausencia de captación de contraste en el meso y le llaman el signo en C o en U, donde se tuerce el meso, ¿sí? Y el asa se va a ver típicamente de esta forma. En vólvulo, como le dije, este viene siendo un vólvulo de ciegos. No es comúnmente ver un vólvulo de ciegos, pero se ve de esta forma porque el vértice del vólvulo está orientado al cuadrante superior izquierdo. Este de ciego también está orientado hacia la izquierda.
Y en ese caso, el manejo de una obstrucción es obviamente nada por boca, reanimación con cristaloides. Hay que individualizar cada caso. No es lo mismo un abdomen agudo con un paciente distendido con obstrucción parcial. No es lo mismo un paciente con shock séptico, aquel que está tranquilo. Hay que ponerle una nasogástrica siempre para descomprimir proximalmente el contenido de líquido y finalmente evita que el paciente broncoaspire. Obstrucción parcial, bueno, como les acabo de comentar, podemos darle chance. Paciente que no está francamente con abdomen agudo, que tiene una cirugía previa, le ponemos nasogástrica, a las 24 horas mejora, se le puede dar chance. Aquí podemos hacer un CAT. El CAT nos ayuda para definir si realmente algo está parcialmente obstruido o está francamente obstruido el paciente. Tratamiento, cirugía. Cirugía, hay que meter al paciente a operar o por la paroscopía, ya es un tema de decisión de cirujano. Cuando hay mucha distensión, la parotomía, cuando una distensión aislada que el paciente no mejora, le puede hacer la paroscopía y finalmente puede encontrar la causa de la obstrucción, que en este caso fue adherencia. Fíjense cómo lesiona aquí el intestino, que tiene una banda de adherencia aquí y aquí lo laceró y le causó signos de, no isquemia francamente, pero está marmóreo, estaba con tendencia a la perforación. Tratamiento conservador, les acabo de decir que depende de la causa del paciente. Entonces, el síndrome o el ilio posquirúrgico es la principal causa de morbilidad en pacientes hospitalizados, pacientes de medicina interna, encamados, añosos, que toman antipsicóticos. Uno piensa que puede desarrollar ilio. El desequilibrio hidrolítico también te puede desarrollar un ilio, ¿sí? En tema de nosotros, el ilio posquirúrgico es bastante común y va a depender de muchas cosas, la manipulación de las asas, algunas causas no quirúrgicas como la pérdida de potasio que les comenté que es la principal causa o el principal desequilibrio en pacientes hospitalizados. Cuando nosotros manipulamos mucho el intestino, hacemos reacciones importantes, hay un edema importante, todo eso conlleva que el paciente desarrolle un ilio. Afortunadamente debemos esperar un retorno a la normalidad en 24 horas, que es lo normal. Puede tener un ilio en las primeras 24 horas y podemos esperar que a las 24 horas vaya mejorando, ¿no? Ya si pasa ese tiempo hay que buscar la causa del por qué. Desequilibrio electrolítico o alguna iatrogenia. Las síntomas son similares a una obstrucción, distensión abdominal, vómitos, náuseas. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una cosa que se llama fast track, ¿sí? Levantar al paciente de la cama tempranamente. Si podemos nutrirlo tempranamente para estimular ese enterocito, hay que hacerlo. Dependiendo de la cirugía, evitar el uso excesivo de opiáceos, medir los electrolitos y también aquí hay que evitar sobrecargar de volumen al paciente porque ese edema o esa sobrecarga de volumen se va al tercer espacio de intestino y nos crea un ilio posquirúrgico. La tomografía nos ayuda mucho cuando un paciente no arranca, por decir así, porque es muy específico y sensible. Manejo similar a la obstrucción, reposición intestinal, reposición de líquidos y electrolitos. El protocolo era que le acaba así, demolición temprana, alimentación temprana, evitar dosis de opioides, idealmente una anestesia epidural no que sea tan agresiva, que el paciente esté extubado, que es lo ideal, y evitar sobrecarga de volumen, tanto trans como postquirúrgica. Estrategias para reducir el hilio, todo el mundo lo recomienda, idealmente el abordaje laparoscópico. Voy a hacer un apéndice, laparoscopía, voy a hacer un colon, laparoscópico, voy a hacer un estómago, idealmente laparoscópico, porque no manipulas tanto las asas de intestino. Bueno, ya la enfermedad de Crohn, comentamos un poquitico ayer, que es una de las patologías inflamatorias más tediosas del mundo. Es la más común, por decir así, en el intestino delgado, fuera de las enteritis infecciosas, por decir así. Es más comúnmente en pacientes entre los 30 años, el principal inicia en esa época una fase de un primer ataque, por decir así, una segunda, un pico de ataques alrededor de los 60, 70 años de edad, varía entre grupos étnicos, más comúnmente visto en esta población judía que tiene de todo. Y básicamente como les acabo de comentar, es más comúnmente vista en mujeres que en varones. Entre la tercera década es el primer inicio de ataque, el segundo pico en la sexta década. Y hay que estar clarito que aquel paciente que tenga Crohn, un 20% de los familiares va a tener Crohn. Si son gemelos, peor, un 70% casi van a tener Crohn. Más riesgo relativo aumentado en pacientes de primer grado, sin duda. Se desconoce la causa, les acabo de decir que se presume que es una sobreexpresión de antígenos a nivel del lumen intestinal que desencadena una respuesta inmunitaria muy exagerada de parte del sistema inmunológico del intestino delgado. Y los agentes infecciosos más involucrados está la Clamidia, Trachomatis, Listeria monocytogenes, algunas especies de pseudomonas y el Mycobacterium paratuberculosis. Y eso es lo que le causa una exposición inapropiada de linfocitos a la lámina propia. Se da un ataque exabrupto de la lámina propia y eso desarrolla un ataque del mismo sistema inmunitario a lo que es todas las capas del lumen intestinal. Aquí está, se lo pongo en verde, rojo y aumentado de tamaño. La inflamación es transmural.
te afecta todas las capas del intestino delgado, no como el colon que es mucosa, el CUSI, perdón, que es mucosa y submucosa. Típicamente pues una úlcera aftosa, así como cuando uno tiene úlceras en la boca por llagas o quemaduras, así mismo se ve la úlcera en el intestino delgado, de esta forma como se ve aquí, ¿sí? Y lo típico es que sea salteado, no es en regla completo como era el intestino en CUSI. Externamente podemos ver esto, una envoltura de grasa más aumentada de lo común, ¿ves? Prácticamente el hilo entomado de grasa por la inflamación que se desarrolla ahí. Complicaciones, bueno, aquí están las complicaciones: abscesos, fístulas, perforación, una fístula, un absceso, una perforación, o sea, hay una amplia gama. Dentro de ese sentido, la subclasificamos en enfermedad fibroestenótica, que causa fibrosis por los ataques repetitivos de inflamación, y se estrecha el intestino, una enfermedad fistulizante, se perfora el intestino y te atraviesa todas las capas del tracto del intestino y se te pega otra parte. Y la enfermedad inflamatoria agresiva, que es aquel paciente que no responde a terapia médica y se desarrolla crónicamente en patologías deprimentes. Inflamación, normalmente en ilion, acuérdense que comúnmente la parte más afectada del intestino delgado por enfermedad de Crohn es el ilion distal y la válvula ileocecal. Estenosis, sí, por la inflamación crónica. Se inflama, se estrecha, se inflama, se estrecha. Finalmente esa inflamación distal favorece que aumente el lumen aquí, la distensión aquí, y esa infección atraviesa todas las capas y se pega a una parte que se llama, a otra capa del tracto digestivo, y se forma una fístula. A nivel distal, les comenté ayer de la enfermedad de Crohn, a nivel anorrectal es deprimente. Fístula, una enfermedad fistulizante muy agresiva a nivel de la parte anorrectal. Afecta intestino delgado, afortunadamente en 80% de los casos. El colon es algo respetado. Comúnmente a nivel ileocecal, 5 a 10% desarrollan enfermedad anorrectal aislada, o sea que debutan como enfermedad anorrectal, y 25% tienen manifestaciones extraintestinales, como les comenté ayer: pioderma gangrenoso, espondilitis anquilosante, uveitis. La que más nos preocupa a nosotros, ¿cuál es? Acuérdense que la que más nos preocupa es eh, el tema se me escapa el nombre. A nivel hepático, a nivel de la vía biliar, que nos hacen una afección importante que puede desencadenar a esos pacientes que tengan un colágeno carcinoma, ¿sí? Diagnóstico diferencial, sin duda que es diferencial del CUSI, intestino irritable, esquema mesentérica, digo, es más comúnmente aguda esta. Algunas enfermedades de colágeno, carcinoma, enfermedad infecciosa, sin duda, hay que descartarlo siempre, ¿sí? Tratamiento, no hay tratamiento curativo, como les dije ayer. Básicamente el tratamiento va a manejar los síntomas: aminosalicilatos, antibióticos, mesalamina, sulfasalacina, corticosteroides, y ya viene el tema de los inmunomoduladores. Siempre que estos pacientes uno le inicia el tratamiento médico y en respuesta a ello uno evalúa la ingesta oral, es lo más comúnmente indicado. ¿Por qué? Porque hay que volver a estimular ese enterocito para que vuelva a producir inmunoglobulinas para poder defenderse, ¿sí? La primera opción son los 5 aminosalicílicos, que es la mesalamina, o la sulfasalacina, que es algo similar, oral, o en enemas de retención. Los glucocorticoides también ayudan mucho. Más que nada los enemas son para el tema de CUSI, acá los glucocorticoides son orales. En caso que no respondamos a estos que están acá, o que demoren mucho en ese efecto, o que no tengan respuesta a esto, la siguiente opción son los inmunomoduladores como la atropina, la mercaptopurina, y las terapias biológicas están utilizando hoy en día como el infliximab, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que estos tienen un tiempo estipulado que demoran en hacer efecto como a los 3 a 6 meses, ¿sí? Por ende, hay que iniciar inicialmente con mesalamina o sulfasalacina y escalar siempre y cuando no haya respuesta a esos iniciales. Hay que estar clarito que los corticoides, quizás lo del detalle es que no se pueden quitar de manera súbita, porque el paciente desarrolla una enfermedad agresiva. Cuando hay que hacer tratamiento quirúrgico que no responde, bueno, lastimosamente vamos orientados a lo que tenga el paciente. Si está obstruido, si tiene una fístula, tiene un absceso, como les comenté en la clase pasada, lo más comúnmente es que esté obstruido. Entonces uno se va a tema de resección del segmento afectado, ¿sí? El empate, bueno, la anastomosis va a depender de lo que tú encuentres y cómo esté las asas de intestino, cómo esté el paciente en el momento que lo operes. Cuando hay abscesos secundarios a fístulas o perforaciones, bueno, un drenaje percutáneo es lo ideal. Y manejar la inflamación poco a poco ahí hasta que eso resuelva. Comúnmente hay un engrosamiento como está aquí. Fíjese que lo blanco es contraste, lo negro viene siendo el engrosamiento del intestino delgado en resonancia, varias fases de resonancia. Y esto es lo común: estrecheces secuenciales, acá, estrechez por acá, estrechez por acá. Eso es lo comúnmente visto en enfermedad de Crohn. Acá tenemos un absceso en psoas, secundario a una patología ileocecal que se perforó y hizo un absceso en psoas, idealmente abordaje
percutáneo, se da el absceso, manejo médico, antibióticos y se estudia endoscópicamente para descartar la presencia de que sea un Crohn. Fístulas intestinales. Bueno, ya las fístulas, como yo les comenté, es la comunicación entre dos tejidos epitelizados, una comunicación anómala sin duda, no es lo común. Lastimosamente es el eterno rival de nosotros porque es un manejo muy difícil. ¿Por qué? Porque no es fácil diagnosticarla, no es fácil manejarlo. El gasto entre fístulas es importantísimo. Entonces, en ese sentido, hay que localizarlo primero. Primero, si el paciente te llega eh, séptico, tienes que evaluar ese tipo de sepsis, ¿sí? Y después resolver poco a poco y diagnosticar la anatomía. Se pueden clasificar en fístula interna y en fístula externa. Fístula interna son fístulas internas en el tracto digestivo, enterocolónica, enteroentérica, colovesical, colovaginal, me explico. Cuando son fístulas externas es que cualquier parte del tracto digestivo fistuliza a la piel. Y en ese sentido se llama enteroatmosférica o enterocutánea. También la podemos clasificar en base al gasto. Fístulas de bajo gasto, son aquellas fístulas que por definición drenan menos de 500 ml o 200 ml al día. Y las de alto gasto son de 500 ml en el día. O sea, una pérdida de 500 ml al día es una pérdida importante de electrolitos, de nutrientes. En ese sentido, te desnutre al paciente, hay que reponer los electrolitos y evaluar la anatomía, ¿no? 80% son por complicaciones iatrogénicas, resultado de cirugía. Operamos y perforamos y no nos dimos cuenta. Discesia y anatomosis, ¿sí? Las que surgen espontáneamente, por lo general son o iatrogénicas, por endoscopía, o son por progresión de una enfermedad adyacente inflamatoria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las manifestaciones van a depender de la localización. No es lo mismo una enteroentérica, porque el gasto es interno, que una enterovesical. Hay una comunicación a la vejiga y el paciente se presenta con infecciones recurrentes de la vía urinaria. Enterocutáneas, hay una escoriación importante de la piel, y en ese sentido hay que ver el gasto para definir de dónde viene. Cuando son de alto gasto, conllevan, que les dije, deshidratación, anormalidades electrolíticas, desnutrición, o sea, un paciente difícil de manejar. En este sentido, lo que no favorece, por decir así, o que evita que se cierren tempranamente, una desnutrición, una septicemia, una enfermedad inflamatoria, son cosas que no nos ayudan para que la fístula cierre. La presencia de cuerpos extraños, un gasto alto, un trayecto fistuloso corto, porque un canal corto es difícil de cerrar, por decir así, y que afuera de la fístula esté epitalizado. Son pacientes clásicamente posoperados que perforamos de manera invertida, 1, 2, 3, 4, 5. Miren la cantidad de huecos que hay aquí. Esto es algo tedioso, porque tú no sabes de dónde viene esto, no sabes de qué parte viene esto. Entonces, una puede tener un alto gasto, otra bajo gasto, pueden que no estén comunicados, o sea, es un tema tedioso para toda la vida, es muy difícil. Si el paciente llega séptico, con fiebre, leucocitosis, tiene un hilio, bueno, hay que evaluar ese tema y resolverlo. Manejo con antibióticos, hidratación. Ya después de eso, tú metes un tubito por aquí, metes un contraste o le haces un CAT para definir de dónde viene la fístula. Hay que localizar después, diagnosticar. Después que tú manejas, diagnostica. Estabilizas al paciente. Pilares, estabilizas al paciente. Es manejo de la sepsis, manejo de la deshidratación, manejo del desequilibrio electrolítico, le das nutrición vía parenteral por mientras, después investigas de dónde viene la fístula, la defines, después decides qué vas a hacer, si la operas o le dejas tranquilo, y finalmente el tratamiento definitivo va a depender si esto que está acá te falló, ¿sí? Finalmente rehabilitación va a depender de qué tipo de cirugía hiciste, si el paciente le puede dar nutrición parenteral, hay que darle, ni modo, hay pacientes que hasta año y medio con nutrición parenteral para poder resolver una fístula, que no es fácil, ¿no? Eh, Hay libros que te dicen que después que tú evalúas la parte inicial de la sepsis y el desequilibrio electrolítico o el desorden vascular por hipovolemia, resuelve, tú le puedes dar un chance hasta dos meses, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Porque un gran porcentaje cierra antes de ese tiempo, ¿sí? No hay que apresurarse, por decir así, a operar a un paciente que tú pues sabes que le puedes dar un manejo conservador. Un gran porcentaje cierran de manera significativa con ese tratamiento. Lo importante cuando uno opera a un paciente es cerrar la pared abdominal, la fascia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que más del 50% de estos pacientes que tienen fístula es porque existe un mal cierre de la pared abdominal. En ese sentido, siempre hay que asegurarse de cerrar la pared abdominal porque es lo más fisiológico. Tú no deberías dejar el intestino comúnmente expuesto a la piel, por decir así, o a los músculos, porque ahí viene el tema de la fístula. Factores que influyen negativamente en una fístula: nutrición, sin duda, la presencia de malignidad, la presencia de enfermedad inflamatoria, la presencia del sitio. O sea, una fístula gástrica es difícil de cerrar. 1,5 litros de saliva, 1,5 litros de secreciones gástricas, imposible cerrar 3 litros diarios de fuga. El duodeno, muy difícil, entre más distal mejor, siempre. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar de la neoplasia del intestino delgado y finalmente isquemia mesentérica.
Las neoplasias del intestino delgado, lo comúnmente son los adenomas, ¿sí? Son las neoplasias benignas más comunes, los adenomas. En esófago serán los lipomas, acá son los adenomas. ¿Por qué? Por el tipo de célula que tenemos ahí. Otros como fibromas, lipomas, hemangiomas son menos comunes. La prevalencia, imagínense, es baja también, 0.2 a 0.3% de todas las tumoraciones del tracto digestivo. La mayoría son asintomáticos y solamente son encontrados por estudios endoscópicos. Representan un 30-50% de todos los tumores de intestino delgado, afortunadamente. Cuando hablamos de neoplasias malignas, bueno, nuevamente, adenocarcinoma representa un 50%, 40-50% de las patologías tumorales del intestino delgado. Dentro de ellos, los tumores carcinoides representan un 20-40%, los linfomas 10-15%. El más comúnmente es adenocarcinoma. Segundo, tumores carcinoides. ¿De dónde derivan los carcinoides? De las células enterocromafines, de las células enteroendocrinas. Los linfomas derivan de la parte linfática, acuérdense, de las células de Panet, de las placas de Peyer. Ahí tenemos un tipo de tumor que es benigno, que se llama el GIST, famoso Gastrointestinal Stromal Tumor. Él crece ¿a dónde? En las capas musculares, debajo de la submucosa, ¿sí? En una compresión, no es abdominal, es dentro de la pared, es intraparietal el crecimiento de él. Y este es un tumor de comportamiento benigno por lo general, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta también. Las metástasis a intestino delgado son muy raras, comúnmente por un melanoma. Factores de riesgo, igual que en cáncer de colon, consumo de carne roja, ingestión de alimentos carbonatados o curados, patologías inflamatorias, cáncer colorectal no polipósico y la poliposis adenomatosa familiar que les comenté ayer, que es ampliamente agresiva en el tracto digestivo. Cuando encontramos una tumoración intestinal, va a depender de qué, de la presentación. La principal presentación de las tumoraciones intestinales son el sangrado. En este sentido, este es un paciente que fíjense que crece submucoso. Él no afecta a la serosa por fuera, la serosa está cubriendo aquí afuera, pero creció en la parte submucosa, debajo de la submucosa. Este es un tumor que se llama Gastrointestinal Stromal Tumor, que es un GIST que debutó con sangrado digestivo. Este es un paciente que operé en San Tomás yo. Las patologías del tracto digestivo, afortunadamente, a pesar de que contiene 90% de la mucosa del tracto digestivo, solamente hasta un 2.5% de esas patologías malignas se desarrollan ahí, gracias a muchas cosas. Se diluyen los carcinógenos, el tránsito rápido de la comida, o sea, no hay una exposición muy agresiva, por decir así, de cancerígenos, por decir así. Los adenomas, hay que estar claro que igual que en colon pueden ser tubulares, vellosos y túbulos vellosos. Los vellosos son más agresivos y tienden a ser más grandes. Los sésiles son los que tienen la base amplia, usualmente se localizan en la segunda porción del duodeno. Y la degeneración maligna, pregunta examen, 45% se debe a adenomas vellosos. Comúnmente, los pacientes con poliposis y adenomatosa familiar tienen un riesgo de 100% de desarrollar adenomas duodenales, como les comenté cuando hablamos de ella, esa patología en colon, y el riesgo de cáncer está en 100 veces mayor que la población normal. Un adenoma tubular, túbulo velloso, tiene más, por decir así, capacidad de malignidad, un 50% casi. En su mayoría son asintomáticos. En ocasiones hacen una cosa que se llama intususcepción, que veremos más adelante cómo se desarrolla eso. Básicamente es un tumor que está dentro del lumen y como el intestino proximal trata de propulsar ese peristaltismo, él se invagina, o sea, se come, por decir así, a esa parte que tiene el tumor. Se llama intususcepción. La presentación más comúnmente del tumor intestino delgado es la hemorragia indolente. Fíjense, esto se llama intususcepción. El tumor está aquí, por decir aquí, y como esta movilidad no se puede apacar, la parte que propulsa el intestino se lo come, por decir así. Eso se llama intususcepción, una causa de obstrucción. En pacientes adultos siempre hay que pensar en tumor. En niños no hay que pensar en tumor. Difícil que presenten masa abdominal palpable. Cuando presentan esto, solamente son linfomas grandes. 25% debutan de esta forma. 25% con obstrucción, el resto con sangrado. Esto es una intususcepción, fíjense. Yo tenía un tumor, esta es una que yo operé. Un tumor en ciego, un tumor aquí así, en hilio distal ciego. Y esto básicamente se metió dentro de lo que estaba acá, porque siguió propulsando, se metió dentro del cemento distal que no permitía que se pasara. Entonces tuvo un paciente que tenía intususcepción, como lo ven aquí, ¿sí? Y acá arriba estaba el ciego. Este era un tumor de ciego. Este lo operé yo en el hospital. Fíjense, aquí está. Lo que intususcepta, lo que se mete al intestino, es lo que se llena de líquido hacia acá. Esto que está acá no se mueve, esto se mueve y se va metiendo como un chorizo dentro del otro. Como aquí, se metió
porque aquí había un tumor en ciego, no dejaba que esto pasara al peristaltismo para allá, y ese paciente se obstruyó, tenía un tumor y tenía una sucesión, casos inusuales. Dentro de la neoplasia del intestino delgado, la más comúnmente les comenté que el adenocarcinoma es el más importante, ¿sí? Y en ese sentido, los dos adenomas son los precursores idealmente. ¿Y esos precursores de dónde están? Por lo general, lastimosamente en duodeno, en la ampolla de Vater. Causan ictericia obstructiva o pancreatitis, y estos son pacientes que hay que estudiarlos por presencia de poliposis adenomatosa familiar, porque comúnmente desarrollan adenomas a nivel del duodeno segunda porción. Los tumores carcinoides son vienen de las células enterocromafines del intestino, ¿sí? Que están ubicadas en la profundidad de las válvulas escritas del Lieberkühn. Ellas desarrollan en un 20-50% una cosa que se llama síndrome carcinoide. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha producción de hormonas que yo les comenté previamente, serotonina, histamina, entonces en ese sentido pueden dar diarrea, rubor, hipotensión, taquicardia, básicamente. ¿Por qué? Porque tienen producción de hormonas que provocan todo este tipo de síntomas, ¿sí? Aquí están, serotonina, brasinina, sustancias pesas, son las que metabolizan ese tema. Los linfomas son muy poco comunes, 10 a 15% de esos tumores se presentan como tumores voluminosos, heterogéneos, usualmente en intestino distal, y usualmente causan obstrucción, ¿sí? Esa es la principal, el debut, por decir así, después de la presencia de tumoración palpable, debutan como obstrucción. Tú le haces una tomografía y ves una gran tumoración heterogénea, fea, amorfa, con un centro hipodenso y borde irregular hiperdenso. Es un paciente que comúnmente presenta un linfoma intestinal. Los GIS, que es el tumor benigno, segundo más común después de los adenomas, se llama gastrointestinal stromal tumor. 60% se localiza en el estómago, pero el segundo sitio de afección es el intestino delgado, el tercero es colon. Y la hemorragia es el principal sitio la principal clínica de esos pacientes, la hemorragia. Este es un GIS parecido al que yo operé, este es del libro, esto no lo operé yo. Tumoración submucoso que debutó con sangrado y básicamente se ve de esta forma. Son un verdadero reto diagnóstico, no hay forma fácil de diagnosticar, el índice de sospecha debe ser alto. Acuérdense que un paciente con poliposis adenomatosa familiar, de los 15 a 20 años tenemos que hacer endoscopia alta para evaluar adenomas en el duodeno. Cuando hay una presencia de hemorragia, obviamente nos permite intentar hacer estudios como angiografía, centellos con globos rojos marcados, y el AngioCAD es de muy gran utilidad. En lo personal, yo confío mucho en el AngioCAD, siempre y cuando se bien hecho. Tiene una alta tasa de presencia de positivos o falsos positividad diagnóstica, una sensibilidad importante. El centelleo, recuerden que no está distribuido en todos los hospitales, no es fácil de leer, y la angiografía es invasiva. Entonces, en ese sentido, cuando tengo un sangrado digestivo, tengo que evaluar el tipo de sangrado, si es hematoquesia, melena, rectorragia. Y si es una melena, si es un paciente que tiene una hematoquesia, yo le hago un AngioCAD. El AngioCAD me puede ayudar mucho a definir cuál es la causa del sangrado. Fíjense, aquí vemos un sangrado digestivo después de una polipectomía. Entonces el CAD nos ayuda mucho para ese sentido. Hoy en día se está haciendo una cosa que se llama enteroscopía intrahospitalaria. Este es el paciente clásico que yo le hago una endoscopia alta, no veo nada en estómago, no veo nada en colon. Yo entro porque está sangrando y hago una enteroscopía. Abro un pedazo o dependiendo, ¿no? Si tengo un endoscopio largo, lo meto por el estómago y lo voy avanzando yo personalmente por el intestino. Vamos intentando ver por transluminación y por cámara dónde está el sitio de sangrado. Eso se está haciendo bastante. Ayuda mucho. Y podemos evaluar el sitio de sangrado, ¿no? Y obviamente tratarlo, resección en su defecto, ¿sí? La reacción quirúrgica endoscópica es de vital importancia porque el paciente se te desangra si no haces algo. Cuando evaluamos adenomas duodenales, la polipectomía se puede hacer siempre y cuando sea un tumor pequeño, pero cuando es un tumor grande, recuerden lo que les dije al principio de la clase, que es difícil la anatomía del páncreas, si el adenoma está localizado aquí, habría que resecar todo esto en bloque, porque ya atraviesa capas acá y me da cáncer a nivel de la papila de Vater y obviamente en el páncreas. Cuando tenemos individuos con poliposis adenomatosa familiar, endoscopía de los 15 años, ¿sí? Porque clásicamente presentan adenomas en el duodeno segunda porción. Y cuando son adenomas grandes, hay que hacer la cirugía de Whipple. Resección amplia siempre que se encuentre. En caso de adenocarcinoma, escisión amplia con bordes libres de mesenterio. Les comenté, hice lo más a la raíz del mesenterio posible. Cuando son tumores carcinoides, hay que sacar todo lo que tú ves macroscópicamente afectado, hacer una linfadenectomía regional. Los tumores menos de 1 centímetro, afortunadamente no dan riesgo de metástasis. Lo que sí se da comúnmente en pacientes con tumores grandes, más de 3 centímetros. Básicamente, y la enfermedad metastásica
en estos pacientes con tumor carcinoide requieren que se le haga citorreducción. Hay que darle quimioterapia con concomitante después operado y lastimosamente tienen altas tasas de recidiva, ¿sí? Entonces recordar que los tumores más comúnmente malignos son los endocarcinomas, segundo los carcinoides y tercero los linfomas. El principal tumor benigno, adenoma, segundo tumor principal, el tumor gastrointestinal, el GIST. Un tumor muy poco común visto, pero que está descrito como anomalía, por decir así, no tumor del intestino delgado, es el divertículo de Meckel. La anomalía congénita más común, más frecuente del tracto digestivo, afecta alrededor del 2% de la población, es la patología de los dos. Por ejemplo, tiene un 2% de prevalencia, predominio masculino 2-1, localización a 2 pies de la válvula cervical y comúnmente se presenta con síntomas ante los 2 años de edad. Son divertículos verdaderos, contienen todas las capas del tracto digestivo, a diferencia de los divertículos de intestino grueso que no son verdaderos, localizados en un trayecto de 100 centímetros desde la válvula cervical hacia atrás y casi 60% de ellos tienen una mucosa heterotópica, que significa que no es intestinal. Y la principal es la mucosa gástrica. Y es por eso que ellos sangran, ¿sí? Ellos por ejemplo sangran. Básicamente se deriva de una falla o alteración del conducto mesentérico que comunica a la mamá con el bebé. Finalmente se retraen aquí a nivel de intestino medio, distal, y quedan como una evaginación que se llama divertículo. La principal sintomatología es la hemorragia. La segunda, la obstrucción, ¿sí? Cuando están dentro de una hernia se le llama hernia de Litre. Cuando el intestino delgado está herniado o el divertículo Meckel está herniado en una hernia inguinal se llama hernia de Litre. La incidencia de complicaciones es muy baja, 4 a 6%. En pacientes adultos es muy bajo, más común ver las patologías en niños. La típica clínica de esos pacientes es hemorragia o obstrucción. Esta obstrucción por lo general se da por una banda fibrótica que quedó de manera lógica formada. Lo otro es que se inflamen. Entonces, en ese sentido, cuando se presentan como inflamación es difícil diagnosticarlo de una apendicitis aguda. Diagnóstico, bueno, la forma de diagnosticar un divertículo Meckel es con una cosa que se llama centelleo con pertecnato. Y eso es lo que te permite diagnosticarlo cuando hay presencia de mucosa gástrica ectópica. Fíjense, aquí se ve chiquitito, centelleo con pertecnato. Cuando hablamos de paratiroides es centelleo con sextamil, ¿sí? Acá la tomografía puede ayudarnos a la presencia de distensión, de inflamación, de una evaginación. Cuando se fibrosan o cuando se obstruyen, pues usualmente porque hay una arteria larga o que esto te pegaba a la pared y finalmente se mete un intestino por ahí y se hernian. Tratamiento, diverticulectomía, así igual que el divertículo Schenker, resección. Cuando está inflamado o hay riesgo de que haya mucosa gástrica, hay que hacer una resección en cuña y hacer un empate de intestino a intestino. Ok, ya para ir terminando, la isquemia mesentérica, como les comenté al principio de la clase, es la patología del intestino delgado que más drásticamente afecta a todo paciente que la padece. Desafortunadamente no hay forma de predecirla, de evitarla o de tratarla. Porque básicamente cuando se instaura hay que resecar y esperar, por decir así. En ese sentido, puede ser aguda o crónica, y la etiología básicamente son 4 etiologías. Por un émbolo que se fue desde el corazón, por un paciente desfibrilador, por decir así, o por un paciente que desarrolla una trombosis a nivel del ostium de la mesentérica superior. La más drástica de las dos es la trombosis. Ya veremos por qué. Existen otros casos como vasoespasmos, bajo flujo, por decir así, que se clasifica como no oclusiva, y la trombosis venosa, que es poco común, pero he visto un caso en toda mi vida solamente, pero a veces te causa morbilidad. Causa más común o arteria más comúnmente afectada, la mesentérica superior, 50% de los casos. Un émbolo que viaja del corazón y te afecta a la emergencia o la raíz, o un poquito más distal, la raíz de la mesentérica superior. 95% tienen antecedentes de cardiopatía, fibrilación auricular por lo general. 50% se da en arteria mesentérica superior, ¿sí? Se alojan en cuña. Fíjense aquí, ¿ven? Esto es una trombosis porque se tiene una calcificación de esto. Afortunadamente, los émbolos afortunadamente te afectan más allá de las cólicas medias, por lo general. Y en ese sentido te afectan lo que es la cólica derecha, la ileocólica, las que te afectan las ramas ileales distales y algunas ramas yeyunales. Entonces, lo afortunado de los émbolos es esto, que te afectan no en la emergencia acá, sino lo distal de la arteria mesentérica superior. Por eso que no se te isquemiza el colon derecho, no se isquemiza la yeyuno y te da chance por lo menos para resecar y después esperar qué pasa. La trombosis venosa no es común verla, ¿sí? 5 a 15% de los casos de isquemia mesentérica, comúnmente les afecta la vena mesentérica superior, en 95% de los casos. Y acuérdense que el drenaje venoso de la mesentérica superior básicamente es todo el intestino delgado, ¿sí?
O sea, ahí cuando te afecta no es tan grave, pero hay segmentos que se te van a necrosar y tienes que ver qué va a hacer. Clásicamente estos pacientes tienen una causa, factor inicial desconocido, y usualmente son trastornos hereditarios adquiridos, deficiencias de vitaminas de coagulación. La isquemia crónica no es común, pero es el clásico paciente que tiene esto afectado aquí, ¿sí? El ostium, por decir así, de la mesentérica superior, y cuando él come, básicamente baja flujo aquí y el paciente le da miedo comer porque cada vez que come le llega poco flujo al intestino y tiene una isquemia transitoria, por decir así. Sí, y como decía el señor Coquinis en 1921, la oclusión del vaso mesentérico es conocido como una de las situaciones en las que el diagnóstico es imposible, porque en ese entonces no había tomografía, no había cómo diagnosticarlo. El pronóstico es desesperanzador y el tratamiento casi siempre es inútil. ¿Por qué? Porque había que resecar drásticamente el cemento intestino, el paciente quedaba prácticamente con poco intestino, no absorbía y se moría, así, si sobrevivía, se moría por falta de hambre, por decir eso, perdón, por mala absorción. El dolor por lo general es un dolor desproporcionado con hallazgo físico. Cuando son crónicos tienen miedo a comer. Pueden presentar varices esofágicas, ¿sí? Y básicamente el tratamiento es quirúrgico, resecar y esperar. Algunas patologías de diversas del intestino delgado, bueno, la hemorragia gastrointestinal, no es más común gástrica y colónica. Acá es de difícil diagnóstico, debutan con hematemesis, melanohematoquesia, y usualmente cuando debutan hay una hemorragia importante, ¿sí? Está dentro de los 20% de la hemorragia del tracto digestivo. La principal causa, angiodisplasia. A diferencia de la principal causa de sangrado en intestino grueso, que es la enfermedad diverticular, acá la principal causa es la angiodisplasia. Neoplasia es un 10%, divertículo de Meckel muy raro, en niños por lo general. Otras causas, enteritis infecciosa, úlceras, sangrado inducido por AINES, isquemia, varices y esas cosas, ¿no? Diagnóstico, enteroscopía, lo que les comenté inicialmente. Uno avanza la endoscopio hasta donde pueda, si no encuentra, bueno, una cápsula endoscópica. Hoy en día hace una cosa que se llama enteroscopía por empuje, o sea, como introducción endoscopio y la misma motilidad del intestino va empujándolo para buscar el lugar de sangrado, o enteroscopía por sonda, que se impulsa secundaria al endoscopio, como se ve aquí. Se va impulsando poco a poco hasta encontrar el sitio de sangrado. Pero bueno, el manejo de esto va a depender de esto, de la estabilidad hemodinámica del paciente. Está inestable, lo reanimas un poco, bueno, vamos a hacer endoscopía alta, no hay nada en el estómago, bueno, podemos hacer endoscopía hasta la cuarta porción de uno, no hay nada, bueno, hacemos colonoscopía, tampoco hay nada, bueno, angiocat, tampoco se ve nada, bueno, ni modo, hay que meter al paciente y hacer una endoscopía transoperatoria. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene que resolver el tema de sangrado sí o sí. Entonces, aquí el manejo del sangrado digestivo es igual que el sangrado de un trauma, igual que el sangrado de colon, estabilidad del paciente. Reanimar con cristaloides, evaluar si requiere sangre, evaluar la presencia de afección importante si el lactato está elevado, buscar las causas más comunes, angiodisplasia, y en su defecto, si no encontramos por endoscopía alta ni baja, entrar y buscar una enteroscopía transoperatoria o angiocat antes de operarlo. Las perforaciones de intestinos son raras, muy raras, usualmente por una endoscopía, ¿sí? O lo otro son enfermedades inflamatorias o enfermedades infecciosas, comúnmente la tuberculosis. Yo vi muchos pacientes que estaban tomadas con HIV y que tenían histoplasmosis y perforación de intestino, o sea que en ese sentido hay que tomarlo en cuenta. Los divertículos de Meckel muy raros se perforan, la verdad que muy raro. Yo lo más que he visto son lesiones por infecciones, ya les comenté por histoplasmosis de pacientes HIV. Divertículo de Meckel nunca vi uno perforado. Por radiación sí vi una paciente que se obstruyó por radiación y se perforó aquí en el hospital regional. Y cuerpos extraños, muy raro también, pero puede darse. Lo más común es la lesión por endoscopía, por CEPRE, pero comúnmente es a nivel del duodeno, segunda porción, y es una verdadera urgencia quirúrgica, al igual que la lesión por perforación de esófago. El CAD es muy importante, que te ayuda a definir eso. Fíjense que independientemente que nosotros no hagamos el diagnóstico de esas perforaciones, hasta un 30% de pacientes que se le hacen CEPRE tienen evidencia de tomografía si le hiciéramos a todos una tomografía post-CEPRE. O sea, que como ellos dicen, que dicen ellos que los endoscopistas que menos del 5% es mentira. Si hacemos tomografía a todos, un 30% tendrán evidencia de perforación. Y clásicamente se ve un gaje en retroperitoneo. Este es un paciente que tienes que operarlo sí o sí. Hay gente que busca la perforación, yo nunca la busco, las veces que he entrado nunca la busco, a menos que sea evidentemente franca. Simplemente pongo drenaje aquí y secciono el estómago y le hago una derivación acá para que la saliva no llegue allá. Una derivación gastroenterovenosa. ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿No está clarito? Doctor, Ajá. usted dijo que los cánceres malignos eran adenomas, los Adenocarcinoma. carcinoides
¿Y los benignos? Adenocarcinoma, carcinoides y linfomas. Ajá. Los benignos, los adenomas. Segundo, el GIST. El principal tumor es el adenocarcinoma. Segundo, los carcinoides. Y tercero, los linfomas. El principal tumor benigno es el adenoma. Velloso o tubular. Y el segundo más importante que te causa sangrado es el gastrointestinal stromal tumor, que es el GIST. Listo, gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, muchachos, feliz sábado. Voy a hacer el tema de ver si les paso la clase por YouTube. Ahí, si logro hacerlo, les aviso, pues. Feliz tarde, muchachos. Cuídense. Igualmente, doctor. Gracias.